A nadie que tengo un imán. Señores, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos recibiendo una vez más en nuestra casa al sociólogo, analista político Rafael Porsekansky. Con él pondremos ya la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Te cortaste el pelo, Rafael. Sí. Me lo cortaron, como dice el chiste. Bueno, un mal chiste, convengamos, ¿no? Bueno, no quería que pasaran muchos más días, primero porque me interesaba tu voz, y segundo porque me interesaba subrayadamente porque vi que has participado justamente desde días que hemos acordado, sí. Han sido muy intensos. Sí, muy intensos. Que hemos postergado este encuentro para el día de hoy. Has tenido una participación mediática a través de algunos formatos medios habituales en ti, con la barra de Emiliano, ¿no? Sí, correcto. Eso se mantiene. Saludos cuando vayas por allá la próxima vez. Serán dados. Y es una casa y una propuesta que yo explícitamente admiro y quiero. Nunca participé de esa, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en ese contexto quería también señalar que has estado en televisión, ¿verdad? Tu participación televisiva, que la vi en forma fraccionada, también te confieso. En todas las voces, concretamente. En todas las voces, Canal 4. En todas las voces. Y que también a su vez mereció que hicieras otros comentarios posteriores, afinándolo. Y si tuviéramos que pasar raya, me parece que la sociedad, o buena parte de ella, estamos sus integrantes conmovidos, por utilizar apenas un adjetivo, a propósito de acontecimientos, de muy malas nuevas que han tenido como víctimas los indudables eslabones más frágiles, y que por esa misma razón deberían ser los más cuidados de nuestra sociedad, que son los niños, ¿no es cierto? Sí. En ese contexto también movilizaciones a propósito de reivindicaciones de género, y como siempre ocurre, la invitación a mucha catarsis y poca reflexión. Y yo soy yo soy del partido que dice lo siguiente: ojalá las cosas malas no pasen. Pero si pasan, ojalá nos sirva para aprender cosas y que no vuelvan a pasar. Y a mí se me enciende una lucecita que indica lo siguiente: nos pasan cosas malas, probablemente no más malas que le pasan a otras naciones, no caigo en esa seducción, ni siquiera más malas que nos pasaban antes como comunidad, pero sin embargo siento que no aprovechamos la oportunidad de aprender, porque nos enamoramos de la catarsis, del lugar ya conocido, del discurso más o menos apreciado, y estamos poco amigables para escuchar la voz, la perspectiva y la opinión del otro. Ahí hay que recurrir a los que saben, no solo, a la academia, no solo, pero entre ellos y los otros, los que saben y la academia, estás vos, así que bienvenido, papá. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no es fácil. Cuanto más sensibilizado el tema, como vos bien decís, y acá no solo incluyo la muerte de Brisa y de Valentina, creo que también hay que unir, en un año muy especial para la cuestión de género, estas 2 muertes recientes por violencia doméstica. El caso en Malvin Norte, que termina con suicidio y también asesinato del hijo, además que mata a su mujer, a su hijo, y se suicida. Y ahora el más reciente de todos, el hombre que saca de los pelos o de como a la fuerza, en Dolores, y mata. Todo eso suma el combo. Y como decía, cuanto más sensibilizado el tema, cuanto más catarsis, usando una expresión que tú decís, más militancia, más discurso político, menos reflexión, menos análisis. Yo igual destaco y rescato que desde diferentes lugares de los medios, incluyendo el tuyo, por supuesto, haya esfuerzos de reflexión.
Vamos a nombrar a otro colega, por ejemplo, estuve ayer viendo... Los que quieras, la veces que quieras. Viendo un rato del programa Hora Pico de Jorge Traverso, una excelente participación de una psicóloga cuyo nombre no recuerdo. Sí recuerdo perfecto a la doctora Janina Casali, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, entrevistada por muy diversos medios, que ha aportado una luz muy interesante, en dirección muy similar a la que decía la especialista de Hora Pico. En fin, un excelente informe periodístico de Natalia Ual sobre las sentencias de abuso sexual en tiempos recientes, una muy buena columna de Marcelo Aguilar en el semanario Voces. En fin, creo que el debate en todas las voces fue un debate bien interesante. A mí erróneamente se me puso, no digo el programa, sino quizás a nivel de cierta visión pública, como fui a compartir en la calidad de invitado especial con dos activistas feministas, que además son una destacada jueza, otra una socióloga conocida, Teresa Herrera y Ana Lima. Ha estado acá y estará en próximos días, porque es habitual su presencia. Como yo fui a hablar desde ese lugar, desde alguien que no iba en representación femenina, pero no fui a hablar desde un lugar antifeminista. Claro. Yo no soy anti nada. Es decir, sí, soy anti cosas, mejor dicho, pero no en estos temas. Creo que justamente en estos temas hay mucho discurso de barricada, y acá lo que hay que aportar son elementos para comprender mejor la situación. Hay mucha manipulación de cifras, por ejemplo. Hoy me llegaron 3 memes por diferente lado de que en España se suicidan 2.000 hombres por la cuestión de, digamos, de la nueva ley de protección de la mujer, de la nueva ley contra la violencia de género, porque no les dejan ver a sus hijos o porque las denuncias son falsas. Esa es una cifra totalmente manipulada y sin embargo el meme anda circulando por allí. Y como te puedo poner ese ejemplo, te puedo poner el otro. Yo siempre digo, la militancia es muy necesaria en la vida, porque la militancia es política y con la política se transforma el mundo. Pero la militancia necesita tener héroes y villanos, consignas simples, bien potentes. El análisis hace todo lo contrario, complejiza el mundo, desmonta algunos mitos, desmonta discursos prefabricados. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, se enojaron las feministas contigo, y sí, también se enojó Varones Unidos conmigo. Yo no estoy para hacerle favores a la militancia, ni yo ni cualquiera otro que se precie o tenga ganas de analizar algo. Estoy para evaluar cómo esos discursos que son políticos en su naturaleza se ajustan o no se ajustan a la realidad. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, que el patriarcado es la causa última de todo, desde los homicidios, desde los feminicidios, de violencia de género en el ámbito doméstico, hasta el caso de Brisa y Valentina, y bueno, yo tengo que problematizar eso, porque no se ajusta estrictamente a la realidad. Bueno, igual, te sigo, Sí. Igual, aunque estuvieras dispuesto a compartir, me parece que en Estación Carnelli, un rato antes de llegar, hay que problematizarla. Claro. ¿Soy claro lo que digo? Aunque uno esté predispuesto a creer eso... mira, recién hablábamos con el presidente del Instituto Nacional de Leche. Viste que Brasil dijo, no te compro más Uruguay porque estás tercerizando. Y acá saltamos todos como pelota, ¿no? Esta es una maniobra así, porque está produciendo mucho Brasil, entonces sus productores chicos les están haciendo lobby a los gobernantes. ¿Te acuerdas todo eso? Sí, perfectamente. Y yo dije, todo bien, pero igual preguntémonos, ¿estaremos tercerizando? Exacto. ¿Se entiende? Perfecta la pregunta. Porque, porque lo que pasa es que Suárez no sé qué, no sé cuándo y cuándo. Estuve solo, mirá que me acuerdo. Estuve solo, Rafael. No sé dónde estabas vos. ¿Con cuál tema? Amablemente te digo. ¿Con cuál tema? Porque en uno tuve que participar en los medios. Bueno, y yo dije que lo que Suárez le había dicho a Bra era un acto racista. Bueno, eso ni hablar, es recontra solo, pero más acá, en la mordida. Yo dije, ¿cómo se le va a morder a un rival? Escuché que hasta dijeron, le puso el hombro el tipo. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Por eso. Es decir, ojo cuando alguien empieza a problematizar, entonces sos un tano hijo de no sé quién. Eso mismo. O sos no sé qué. No, yo me veo obligado a problematizar. Si aún con los que yo simpatizo
no le estarán errando al bizcochazo en el análisis. Tengo que hacerlo, me veo obligado a hacerlo, porque estoy criando un hijo, loco. Enhorabuena, Alejandro, enhorabuena. Esa es la. Y además porque estoy en un medio de comunicación, ni hablar, ¿no? Claro. Claro. Pero si no estuviera en un medio de comunicación, porque a veces creemos nosotros que este es patrimonio de que hacemos este trabajo, y no, debe ser de los ciudadanos todos, sin excepción. Pasa que no es fácil, claro, cuando un debate toma tanto calor social, porque realmente yo creo que 2017 es el año del feminismo uruguayo. Ayer el periodista Leo Abercom preguntaba cuáles son los hechos más importantes de 2017 a nivel sociopolítico. Bueno, sin duda la renuncia de Sendik, pero yo creo que como número 2, mínimo como número 2, si no es número 1, es la marcha del 8M. La marcha más importante desde el Obelisco. Pero además hay que agregar un montón de hechos. Vamos a pensar este año del feminismo. Miren lo que es el éxito del feminismo como movimiento sociopolítico. Después valoraremos si nos gusta, si no nos gusta. Pero primero analicemos. Pongamos al feminismo frente al espejo 2017 y miremos lo que ha conseguido. Voy a citar algunos ejemplos. A nivel judicial, una victoria, yo creo que resonante, con toda su intervención en el caso de la llamada niña María, que no se fue a España. Llegando el caso hasta la Suprema Corte, en un caso está en una instancia de... Sí, pero prolongó, atrasó todo el proceso. Es una victoria judicial muy grande. Segundo, se resolvió de alguna forma, quizás no alegre, pero no traumática, todo el asunto de la jueza Buch y demás, ¿no? Hubo un aborto natural finalmente, pero digamos, en el feminismo yo creo que también ganó la pulseada en ese caso. Vamos a las cuestiones de leyes. La ley de cuotas. La ley de cuotas para la participación femenina, la extensión de la ley de cuotas para la participación femenina en el ámbito político. La ley de femicidio, que imputa al femicidio como una causa de homicidio muy especialmente agravado. Un agravante, digamos. Un agravante. Y la más importante de todas, que ya tiene media sanción en el Senado y que va rumbo a ser aprobada, la ley integral de violencia de género contra las mujeres, niños y niñas. Varias, más la marcha. Victorias enormes. Es sin duda el movimiento sociopolítico del año. Uh-huh. Ahora y contra eso que está muy instaurado en nuestra sociedad, bueno, ahora ya empezamos a ver una contrarreacción. La estamos viendo ya. Ahora, el peligro de expresarlo, no es el peligro. La potencialidad, si querés, patológica de analizarlo en esos términos, implica desbordes que de pronto no nos ayudan a reflexionar. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, usaste el ejemplo Victoria, que me parece que aplica. Bueno, la victoria de que... Bueno, ¿de qué Victoria, no? La niña es Victoria, ¿se llama? No, Valentina. La victoria de que Valentina no deba ir a España, por lo menos por ahora. No, la niña, le llaman María, Valentina la niña Rivera, tristemente. Sí, perdón. Sí. Estoy confundido. Bueno, hubo tantos casos. Además tengo una política y es no acordarme tanto de los nombres porque creo que... Bien, llamémosle María, que ni siquiera es el nombre real. Bueno, María, la niña que estaba obligada a volver a España, donde estaba su padre, presunto perpetrador de maltratos y distintas violaciones, ¿no es cierto? Sí, correcto. Abusos, ¿no es cierto? Sí. Bien, alguien podría decir, la victoria es que se logró retrasar el viaje. Alguien podría decir, una victoria chica al lado de la derrota grande, que aún así las normas impuestas por el patriarcado hacían daban casi como un hecho algo absolutamente inadmisible, llevar a la niña a la boca del lobo. Estoy sí. haciendo espejo del razonamiento. Sí. El otro que nombraste, bueno, femicidio, sí, claro, en respuesta a la inadmisible número de mujeres muertas a manos de sus parejas, exparejas o hombres vinculados a su familia, ¿no? Hay nuevos casos, incluso posteriores a la aprobación de ley. En todo caso, victorias que responden a
podría decirse, inadmisibles zonas de injusticia con las que ya no podemos convivir en paz o en silencio. Pero por eso mismo, todas estas victorias lo que marcan es que la causa de género está absolutamente instalada en nuestra sociedad. Absolutamente instalada. Ya no es un núcleo de parias, de militantes parias a las que nadie le da bolilla o las toman como locas. Está absolutamente instalada. Las locas de la Plaza de Mayo, dijeran los golpistas argentinos. Está completamente instalada, favorecida también, digámoslo, por una administración, por un gobierno que tiene mucha correlación. Este es un gobierno que tiene mucha correlación con el movimiento sindical, por un lado, sin que sea, digamos, que sean anexos, pero sí una gran correlación. Mucha correlación con el movimiento sindical, por un lado, y mucha correlación con el movimiento feminista del otro. No se puede negar eso. Sí, claro. Eso es fundamental para entender. Cualquiera del gobierno podría decirte, y sí, papá, sí somos la izquierda. Bueno, claro. Y lo interesante igual... El derecho de los que menos derechos tienen ha sido históricamente nuestra bandera. Sí, lo interesante, exactamente. El feminismo se potencia mucho con los movimientos de izquierda. Ojo, las feministas tienen mucho para decir sobre la vieja izquierda y cómo había machismo dentro de la vieja izquierda y bla, 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 y cómo a veces tradicionalmente sus propuestas eran negadas o... Pero, digamos, siempre hubo una correlación importante en esas cosas. Sin embargo, así como se dice que Uruguay todos somos vallistas, y yo creo que la frase del siglo XXI al respecto es todos somos frente amplistas. Yo creo que hay un pasaje de eso. Todos nos hemos vuelto un poco más frente amplistas, con tantos años de administración y también con una cierta cultura que es subyacente en esto. Entonces, y con esto de que todos somos frente amplistas un poco, también ahora todos somos un poco feministas. Todos somos un poco más feministas que antes. Sí. El feminismo ha tenido esa virtud. Al instaurar la cuestión de género, ha trasladado el debate ya hacia otros niveles. Ahora, hay algo que es lo que yo entiendo que siempre es difícil de abordar con la lógica problematizadora que era la que vos reivindicabas y seguís reivindicando, ¿no? Y sí. Entre otras cosas, porque... Problematizadora y multidisciplinaria, Alejandro, porque acá hay algo fundamental. Como yo te decía, yo escuché a la doctora Janina Casali y desde la psiquiatría da un enfoque interesantísimo. Hay que escuchar sociólogos, naturalmente, pero también hay que escuchar personas que hablan desde la antropología evolutiva o de la psicología evolutiva. Acá vamos a entender algo. Acá hay relaciones desiguales de género desde hace miles de años. Y eso, uno no nace como una tabula rasa, como algo que es totalmente permeable por la sociedad y el tipo de familia en la que nace, sino que uno ya genéticamente tiene ciertas predisposiciones, producto de la adaptación diferencial de miles de años. Es decir, ¿por qué los hombres tienen más propensión a la violencia que las mujeres? ¿O por qué Usain Bolt, la mujer que le sigue en velocidad, está a muchas centésimas? Hay cuestiones de adaptación diferencial, de división sexual del trabajo que heredamos de muchísimos años, y eso está reflejado en nuestros genes. Entonces hay que escuchar muchos saberes en esto. O sea, el hombre, ya que hablas de Juegos Olímpicos, de deportes, el hombre levanta más pesas que la mujer. Pero claro, lo que pasa es que venimos de un viejo modelo de guerreros y recolectoras también. Eso es fundamental para entender. Es decir, esto que se habla de la división sexual del trabajo, que ahora se podría decir obreros versus empleadas domésticas, ingenieros versus trabajadoras sociales, por nombrarte dos áreas que están súper diferenciadas por género. Sí. Esto, antes eran guerreros y recolectoras. La mujer quedándose cerca del entorno familiar, haciendo tareas y labores cerca de su entorno. El hombre saliendo a cazar, saliendo a conquistar. Eso es antiquísimo. Hasta ahí te sigo, y me parece que esto nadie lo cuestiona, ¿no? No, lo que sí a veces creo es que a veces a uno le dice, si uno nace mujer, lo van a educar de cierta forma, y si uno nace hombre, lo van a educar de cierta forma, y eso va a determinar lo que es. Sí, la educación diferencial es fundamental, pero también la educación diferencial que vivimos muchas generaciones atrás. No nacemos en el mundo como tábulas rasas. Sí, entiendo. Ya nacemos condicionados. Eso es muy importante. La columna de Marcelo Aguilar en Voces es excelente. Pero lo que pasa es que acá es donde otra vez volvemos a los absolutismos inadecuados. Porque yo digo, ¿quién podría tener un problema? Si de verdad queremos avanzar
en el entendimiento, ¿no? Porque también esa es una pregunta que a veces conviene que nos la hagamos. Porque no se trata de perseguir ni cultivar las teorías conspirativas siempre, y tampoco se trata de chuparte el dedo siempre. ¿No? Probablemente haya zonas en el medio. ¿Hasta ahí compartimos? Compartimos. Bien. Entonces yo, ¿cuál sería el problema de decir, muchachos, muchachas, hay cosas que hombres y mujeres fuimos, somos y seremos distintos siempre? Sí. Eso el feminismo más lúcido lo admite sin problemas. Chao, papá, tranquilos. Hay cosas que sí, ni siquiera vayamos a las obvias de rasgos secundarios sexuales, ni además justamente el rol que tenemos cada uno en la reproducción, de las masas musculares. Debe haber, ¿no? Yo no soy enamorado. Que ojo, de pronto dentro de 2000 años, con esta adaptación diferencial, las masas musculares cambian, no son cosas eternas. Sí. El hombre y la mujer están en constante transformación. ¿Y qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, así como hoy hay incubadoras, se inventa un aparatito para que todo el proceso reproductivo transcurra fuera del cuerpo de la mujer? Eso tendría unos cambios enormes. ¿Es posible? ¿Por qué no pensarlo? No me resulta tan descabellado. Es más, no sé si en alguna medida hasta después de determinado proceso eso no ocurre, ¿no? Sí. Cuando el niño tiene que salir del cuerpo de su mamá y aún así continúa con vida, ¿no? Exacto. Eso psicobiológicamente puede tener unos cambios a largo plazo enormes. Enormes. Entonces, es una adaptación diferencial constante y un cambio constante. Yo digo, hablando del feminismo más lúcido, como le llamás vos, supongo que eso no hay problema. Y eso nos permitirá saber que si corremos de aquí a, por lo menos de aquí a los próximos 2000 años, una carrera de 100 metros, es más probable que el varón llegue antes. Claro. ¿Verdad? Que si tiene que agarrar un hacha y cortar madera, probablemente lo haga con menos cantidad de tiempo. Claro. Y comprometiendo más de su estabilidad física. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si alguien tiene que correr a llevarle la llave a alguien, o alguien tiene que correr a cortar madera rápido, ¿por qué? Bueno, si hay un nene y una nena, le vamos a pedir al nene que lo haga. Hoy en 2017 seguro. Ahora, si las mujeres, el otro día salió un artículo en El País, que las mujeres ahora son cada vez más sepultureras. Si las mujeres empiezan a realizar las mismas tareas exactas que realizaban los hombres durante miles de años, y no sabemos qué va a pasar dentro de miles de años. No lo sabemos. Hoy por hoy sí. Mientras tanto vamos, mientras tanto, ya que corres vos más rápido. Sí. Como aquel cuento de la trupa ateniense, ya que tenés la boca abierta, llama mamá. ¿No? Es decir, estás ahí, llamala, dale, hacelo vos. Y del mismo modo otras cosas. Ese es un asunto. El otro asunto, el que tiene que ver estrictamente con los derechos. Los derechos forman parte de cosas, ¿no? Emanan de algún lugar. Es probable, yo creo que es fácilmente admisible, que desde muchas perspectivas ser mujer hoy día implica algunas fragilidades que los varones no tenemos. Y sí, porque, a ver, fruto de esta división sexual del trabajo, como te digo, heredamos una lógica patriarcal. A mí no me gusta demasiado usar el término patriarcado para la actualidad, porque creo que si metemos todo en la bolsa, al final nos quedamos con ciertos problemas. En todo caso, diría que es un patriarcado en descomposición, diría yo. Porque patriarcado, solidificado, instaurado, formal y legalmente consagrado, eso es Arabia Saudita. Bien. O Irán. Bien. Para poner un ejemplo bien claro. Lejos de eso. Tan lejos estamos que por eso a mí me hace ruir. No es que yo no tengo ningún problema. Yo digo, Uruguay tiene, por supuesto, resabios machistas muy evidentes. El informe que les digo de Natalia Ubal sobre el abuso sexual y la fundamentación de las sentencias judiciales da cuenta de eso, pero los ejemplos se pueden citar a granel, ¿verdad? Luego de la tanda, entonces vayamos a ese otro asunto, fenómeno. Argumentar que todo nace y muere en el patriarcado, quizás suene exagerado. Entre otras cosas porque el patriarcado no es único ni omnipresente, ni luce la misma cara, ni tiene los mismos ojos en todo el planeta, ni los ha tenido a lo largo de la historia. Sí, ahí hay algunas cositas para decir, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahora, cuidado con que no adjudicarle toda la responsabilidad puede caernos en la otra de minimizar el rol y vigencia que aún tiene, que es el otro costado del discurso antifeminista, que yo siento que es a esta altura inadmisible. Papá, ¿qué te cuesta admitir que nosotros vamos más en coche que las mujeres en muchas cosas todavía? Claro, ahí entramos, por ejemplo, en un caso para citar una organización, Varones Unidos. Bueno, ahí está, vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Rafael Porzekansky. ¿Mañana va a ir al partido o usted hincha de Peñarol? No, realmente, si me permitís esta digresión futbolística... Yo la acabo de provocar, ¿eh? Sí, por eso. Me parece un poquito absurdo el reglamento. Si se da una situación, ganó clausura uno, ganó apertura el otro, llegan empatados en la tabla anual, listo, anda directo a las dos finales. No resolvamos quién gana quién la es el tabla campeón anual para después llegar con ventaja. Es un poco rebuscado. No porque no importe la tabla anual si alguien por sí mismo la consigue. Supongo que eso está fuera de discusión. Correcto. Ahora, este es un caso espejo. Exacto. ¿No? Para mí deberían ir directo a dos finales. Como empatados en la tabla anual no tiene un ganador, o resolver, si no, como se hace en España. Si en España llegan en igualdad de puntos al final del torneo, último, Barcelona sí. y Real Madrid, el Sí. que tiene mejor saldo de goles gana el torneo. Se acabó. Gana el torneo. Y acá puedes hacer, bueno, el que tiene mejor saldo, así como Defensor hubiera quedado fuera de un triple empate de la tabla anual, si el Nacional ganaba, perfectamente vos podés porque ahí aplica la lógica de los goles y en esta no. Por dices eso, tú. ¿por qué no aplicás la lógica? Si hay un empate en la tabla anual, aplicás la lógica Pero de los pongamos goles. que eso sea más discutible porque estaría, como no, además en esta coyuntura Sí. beneficiando a uno claramente. No lo digo para ahora, ahora ya lo está. sé. Vos siempre el reglamento es el reglamento. Pero en todo caso, luce de sentido común. No hagamos un partido más porque es obvio que estos no se sacaron ventaja. Vayamos a las finales, 2 partidos. Es un partido con poco sabor mañana, sobre todo pensando en que está bueno el torneo uruguayo. A mí me gusta mucho la forma de disputa, pues es un torneo con sabor. Justamente la incertidumbre y la apertura, que un rival no saque 20 puntos faltando 7, 8 fechas, o sea, está bueno eso. Le da más posibilidad a los equipos en desarrollo. Tiene un problema inadmisible, me parece a mí. Ahí me sale el cuadro chico, viste, cada uno en su corporativismo. Sí. Que es lo que le pasó a Defensor. Vino Nacional, que es como el que tiene más poder y más dinero, Sí. legítimo, no estoy Sí. diciendo nada raro, y le compra 2 de sus figuras para después usarlos o no usarlos. No permitas las transferencias Claro, dentro de los torneos. no deberían ocurrir. En eso coincidimos. Claro, ¿no? Porque claro. si no, como que a mitad del torneo, porque forma parte del mismo torneo, el campeonato uruguayo, ¿no? Sí. Vos le saques a 2 de los tuyos simplemente porque tenés más plata. O máximo permitir una transferencia por equipo dentro de los que están en el torneo, un draft, algo muy específico. Sí. Es discutible. Sí. La NBA, por ejemplo, viste que tiene sus drafts y sus cosas, y vos a veces ves que un jugador en el medio del torneo jugaba con uno y se puso la camiseta de otro. A mí no me gusta el sistema. Pero hay que respetar la lógica del torneo. Si uno está en un equipo, un torneo... Está más alejado de nuestra... de nuestra... idiosincrasia. Claro. Sí. Nuestra ética, lo que significa ganarle al otro, ¿no? Qué sé yo. Bueno, en fin. Por ahora te voy siguiendo. Me parece exagerado argumentar que toda la culpa la tiene el patriarcado de todo, ¿no? Ahora, por alejarnos de esa lógica, yo acabo de decir que la sigo, me parece exagerado. Sí. El riesgo subyacente y muy frecuente, porque no sabemos discutir, quizá deberíamos leer más a nuestros maestros, ¿no? Yo qué sé, que nos ayuden a discutir mejor. El riesgo es que de ese modo empezamos a fragilizar tanto la importancia del patriarcado que ya estaríamos en condiciones ni siquiera de admitir su existencia y por lo tanto su injusticia intrínseca. ¿Se entiende? ¿Dónde nos paramos desde ese lugar? Rafael Porzekansky. No, es imposible. Negar el machismo es como tratar de tapar el sol con un dedo, ni siquiera con una mano, o sea, es con un dedo. Son muchos años de historia, de subordinación. El matiz que hay que hacer, obviamente, que la lógica de división sexual del trabajo, que es la base fundamental de la desigualdad de género. La división sexual del trabajo es base fundamental. Esa lógica la construyeron de forma jerárquica, pero de forma mutua, hombres y mujeres. O sea, las mujeres también son partícipes en la reproducción de esto. Por eso, cuando hay una crítica al feminismo más radical que dice, pero momentito, yo conozco mujeres que son mucho más machistas que yo. Algún varón lo dice eso, y es cierto también. Hay mujeres muy machistas, hay hombres muy feministas. Esto es una cosa, jerárquicamente le ha dado ciertas ventajas al hombre este sistema de vida, ciertas libertades mayores.
hasta que la mujer no entró al mercado de trabajo y comenzó a trabajar remuneradamente, el hombre tenía una libertad de movimientos, una libertad de acción mucho mayor que la mujer. Y un poder, por ende. Un poder. ¿No? Cuando digo libertad de movimientos, sí. Inevitablemente implico la palabra poder. Entonces, eso es fundamental para entender la ecuación. Y esto sobrevive hasta nuestros días un poco. Lo que sí es que hay que complementarlo con otras variables. Por ejemplo, en el tema, yo citaba hoy a las psiquiatras, en el tema del abuso sexual hay un perfil como el asesino de Brisa González. Allí la cuestión del patriarcado es realmente bien complicada de introducir. Y tenemos que tener en cuenta la figura específica del agresor sexual y cómo tratar, o sea, no podés tratar igual a un agresor sexual como el de Brisa que al hombre que sacó a la mujer a rastras del Pau de Dolores. Sí, que el asesino de Dolores, digamos. O a un pedófilo, o al tipo que le pega a la mujer. El pedófilo o al no clásico está cerca perfil del de Brisa, digamos. Depende, porque si es un pedófilo del ámbito doméstico, muchas veces hay un juego de manipulación, de toma y daca, de a veces de momentos de arrepentimiento, y luego vuelta a lo mismo. Es decir, es más complejo la figura del pedófilo dentro del ámbito familiar. Por ejemplo, en el tipo, pensemos por ejemplo en el entrenador de baby fútbol que asesinó a Felipe Romero. No lo asesinó a los golpes. Le di una pastilla para que... Es espantoso el crimen, ojo. Estoy tratando simplemente analíticamente de diferenciar lógicas de abuso. El entrenador que asesinó a Felipe Romero, que apareció ya en las sierras de Minas, claro, tenía una relación afectiva con él, totalmente patológica, pero no era el tipo que mató a golpes a Valentina o que mató a golpes a Brisa. Es diferente, diferente la lógica, entonces hay que aprender eso. Lo mismo el golpeador. Decía algo muy importante la autora Janina Casali. Hay agresores que no sienten remordimiento ni culpa. Cuando vos no sentís remordimiento, sin embargo saben dónde está el bien y el mal, por eso claro, no son psicópatas o son imputables. Entonces cuando vos sabés el límite entre el bien y el mal, pero no sentís culpa, es un perfil de muy, muy, muy difícil rehabilitación. Cuando en cambio vos tenés la culpa incorporada a tus acciones, cuando por ejemplo le pegás a tu mujer, pero sentís culpa cada tanto, tenés un momento. Hay una excelente película española que se llama Ojos Abiertos, donde muestra la lógica de la violencia doméstica, muy dura, violencia doméstica física, pero con figuras muy interesantes matizadas del agresor y la agredida, donde el hombre siente culpa cada tanto. Esa es una excelente película española. Ahí vos tenés algo para trabajar, tenés un material para rehabilitar, pero en otros no lo tenés. Todos esos matices vos los tenés que incorporar, porque si no, bajo la bolsa del patriarcado entra está todo. Bien, pero de algún modo no pueden, porque... te molesto deliberadamente, ¿no? No, por favor, adelante. En algún punto, yo pienso con cabeza de mujer, sí, Rafael, todo lo que tú decís suena sensato, da la sensación que puede ser exagerado, que todo tenga la misma causa, pero sin embargo, paso raya, y el manipulador sexual, el depredador sexual, el que tiene culpa, el que no tiene culpa, el que está fuera de la familia, que está dentro de la familia, el que es un allegado, el que es recuperable y el que no es recuperable, todos son hombres. Alejandro, el 95% aproximadamente en las prisiones de acá y en Tanganica son hombres. Cualquier crimen del que me hables. Lo dije 1000 veces esto, la propensión a la violencia física, sobre todo violencia física extrema, es abrumadoramente masculina. ¿Por qué? Bueno, qué pregunta esa. Creo que hay muchos elementos. Hay una linda separata en la diaria para analizar esto. Viste que soy petizo, pero que igual entro a cabecear. No, está bárbaro. Dale. Y bueno, estás viniendo más a mi juego. El problema es el patriarcado, que ha desarrollado eso negativo en los varones. Bueno, evidentemente, volvemos a la división sexual de trabajo. Es un elemento fundamental entender que los hombres han sido educados para ser guerreros. Y la cuestión de ser guerreros implica el uso de la violencia, y es una cosa aprendida durante siglos. Y todavía está la educación diferencial. Es decir, si sos hombre y te agarrás a las piñas a la salida de un boliche, bueno, sos macho, te estás peleando, no es tan grave, estás marcando el honor. Si sos mujer y te agarrás a la salida de las piñas, es como para filmar con el celular, decir, pero mirá este marimachos, ¿no? Digo, todavía está eso. Y si está ahora todavía, donde han habido tantos cambios y tantas interpelaciones,
mirá cómo estaría hace 100 años, cómo estaría hace 500 y cómo estaría hace 5000. Claro que está eso. La educación diferente para el ejercicio de la violencia es un componente central de todo esto y tiene que ver con esa división sexual del trabajo en clave patriarcal, ¿verdad? Claro. También hay otros elementos, por ejemplo, pero ahí es donde empiezan a interactuar biología y sociedad. Por ejemplo, los hombres tienen promedialmente mayor testosterona. Y la testosterona, por ejemplo, es un elemento que da mayor apetito sexual. O también puede estar correlacionada con el empleo de la violencia. Entonces, ahí hay que analizar también por qué los hombres tienen más testosterona. Bueno, complejiza todo el asunto. Ajá. Complejiza todo el asunto. Una cosa que también complejiza, que me parece muy importante remarcar, porque lo vemos, el movimiento feminista se opuso, y yo creo que tiene sus razones, se opuso muy, muy vehementemente a la lógica de los crímenes pasionales para interpretar la violencia doméstica. Sí, está bien, llamarle crimen pasional, no, es un disparate. Bueno, había se esculpaba en el Código Penal. Una cosa que se logró también, sí. Yo mismo me recuerdo hablando desde la indignación, pero usando el término, la prostitución infantil. Y cuando se trata de menores de edad, no se puede hablar de prostitución porque la prostitución se supone que es una elección, por lo tanto es la explotación sexual infantil. Está bien. Asuntos semánticos que ahora están un poco por el mal uso, exagerado uso, están un poco han tenido mal marketing. Y yo creo que no, las palabras no son inocentes y conducen al buen uso de las mismas a una mejor relato de los hechos, ¿no? Sí, después el discurso feminista también te va a decir que la prostitución es explotación sexual. Mira, pero sobre eso hay distintas posiciones. Sí, por eso. Abolistas, no abolistas. Sí. Pero entonces, es un ambiente complejo igual, ¿eh? Vamos a no vender flores. Es un ambiente complejo que requiere mucho ojo del Estado, a mi gusto. Mucho ojo. Yo no soy abolicionista, yo soy como el modelo holandés. Yo reglamentaría todo con un buen ojo del Estado encima, sabiendo que, por ejemplo, el proxenetismo es una figura de dominación y de explotación. Claro. El proxenetismo es muy complicado. Y que las libertades del ser humano, en este caso de la mujer, están muy acotadas, aunque sea mayor de edad, aunque esté reglamentado y aunque en teoría lo haya resuelto libremente. Si entra bajo la lógica la lógica del proxenetismo, ni hablar. Ahora, lo que yo quería ir era el tema de la violencia doméstica de género. Acá hay un elemento muy importante. Yo decía, el feminismo se opuso mucho al tema de la lógica de los crímenes pasionales. Sin embargo, si vos analizás la figura del golpeador típico, la pasión también es un elemento. La pasión también es un elemento. Es decir, una cosa no quita la otra. Que el hombre se crea dueño de la mujer y la mate en muchísima más proporción que la mujer al hombre, no implica, sin embargo, que la pasión juega parte de este cóctel complejo. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, el rol que juega la pasión romántica como ideología. Porque acá en el ámbito doméstico hay muchas violencias. Cuando una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, y esto se da en los dos, le revisa los celulares sin permiso a su pareja, o le pregunta a dónde va, o si lo está engañando con otro, o pone a los hijos de rehén para una disputa pasional. Bueno, todos esos elementos ayudan a entender mejor por qué en el ámbito de la pareja es tan explosivo. Creo que la cuestión de la pasión romántica también hay que incorporarla. No bajo la lógica exculpatoria de decir, pobre hombre, fue presa de una pasión enfermiza. No, porque es obvio que hay una dimensión de machismo cuando los hombres son abrumadoramente los asesinos en el ámbito doméstico, y las mujeres tienen un récord bajísimo. Pero hay que complejizar, hay que volverlo a pensar desde esa lógica también, como una cosa complementaria, no excluyente. Quiero aprovechar una sociología de la dominación de género fundamental, pero ¿por qué no una sociología de los celos también? ¿Por qué no una sociología? Vos sos más joven que yo. Yo cuando era chico escuchaba dos canciones muy populares en los 70s, 80s. Una de Cacho Castaña, un ídolo, ¿no? Sí, que nadie toque al Cacho, ¿no? Quieren matar al ladrón, que se... Famosísima. No, y después venía la continuación. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Hombres y mujeres en farándulas de cumpleaños de 15 cantando esa canción, ¿no? Y la otra, me acuerdo ahora que vos dijiste, estás celoso, se te nota en la mirada, celoso, y agregaba, no cela el que no ama, ¿no? Claro. A propósito de lógicas, ¿no? Claro. Lo que yo digo que las lógicas también están para ser cambiadas. Por supuesto. Una cosa, imagínate, ¿no? No, ¿y a quién se le ocurre que los negros puedan ser libres? ¿Cuánta gente lo habrá dicho en su momento? Pero ¿a quién se le ocurre? Por Dios, vamos a ir al apocalipsis, ¿no?
Gente bien intencionada seguramente Totalmente. lo dijo en su momento. Ahora yo te hago esta pregunta. Suponete que equilibramos mucho la balanza de género. La cuestión de la violencia doméstica al interior del hogar, quizás la más extrema la combatimos, pero los celos, ¿los solucionamos únicamente con el tema de género? Este tema de la pasión romántica y su rol adentro del hogar, de creer que el otro que el otro posee o es parte de uno. ¿Lo solucionamos del todo? Son buenas preguntas. Que necesariamente... Por eso repito, digo, una el sociología desafío de los celos es muy importante también. Es seguir reflexionando, pero no nos morfamos ya. Me pongo de atrevido, mi querido Rafael, porque sos tan generoso en la forma de plantear las cosas. Y yo creo que también no estamos obviando un asunto que los marxistas agradecerían mucho, y es las lógicas de las economías. Este hombre de Dolores, sí, mata a su novia o amante, no sé exactamente, entre otras cosas, porque dice, ella vivía de la plata que él le daba. Correcto. Y en algún punto, si yo te doy la plata, vos tenés que hacer lo que yo quiero. Y ese rol, por supuesto, muy aplacado con relación a ni hablar siglos atrás, ni hablar décadas atrás, es más, lustros atrás, muy felizmente aplacado, aún juega un rol, ¿verdad? Tienes toda la razón, Alejandro. Y si nos seguimos morfando esa pastilla, vamos a perder el examen, ¿eh? Nos vamos febrero mal. Que morfarse esa pastilla, como te dije, es tratar de tapar el sol con un dedo. No se puede morfar y eso. para terminar, un asunto que a vos, varón, y a mí, varón, me gustaría conversar incluso con los varones del mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué, aún admitiendo que no todo lo explica el patriarcado, que hay formas distintas de violencia, de que los hombres podemos ser víctimas y que no se traducen en un piñazo, porque quien la ejerce no está en condiciones físicas de hacerlo, pero que nos hieren, nos lastiman, nos vulneran, nos dejan hecha trizas nuestra autoestima? Muy bien dicho. Asuntos que hay que decirlo, loco. Muy bien hay que dicho. decirlo, si no, otra vez no vamos a ir a febrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, a pesar de esto, lo acabo de decir yo, a pesar de esto, ¿por qué no admitir que hay cosas que siguen siendo inadmisibles que protagonizamos los varones y que van desmedro de las mujeres, y que a esta altura hay que decirles no desde todos puntos de vista, absoluto, en forma unánime y frontal, aunque nos duele? Son los varones los que no le pasan la plata a las madres cuando se separan, no le dan el 25% del sueldo, son los varones, muchos, más de los que creemos, buenos amigos nuestros, buenos hermanos, buenos ciudadanos, formados, graciosos, simpáticos. Aún así. Sí, señor. Esto que mencionás forma parte de esta lógica, ya cuando entramos en violencias más matizadas, forma parte de la lógica de poner a los hijos como rehenes, lo que yo te dije. Como hay un mandato de que las mujeres se queden con los hijos, hay muchos mandatos. Uno es que las mujeres tienen que ser las de los hijos. Una mujer que le cede al hombre la principal tenencia es la peor madre del mundo, ¿verdad? Madre del mundo. Y un hombre que deja que la mujer gane el peor sueldo es como que deja que la mujer aporte el mayor ingreso de la casa, es como medio un hombre fracasado. Estos son mandatos. El hombre tiene el mandato de traer el dinero, la mujer tiene el mandato, y todavía sigue hasta hoy. Parte de esa división sexual del trabajo, muy modificada, pero que sigue hasta el día de hoy. Sí. Entonces, en esa lógica, a veces, cada quien juega sus moneditas de poder. La mujer le pone a veces a los hijos como no te dejo ver a los hijos el fin de semana, y el hombre le dice no te paso la pensión alimenticia, por ejemplo. Y entra en una lógica que a veces ya no es tan unidireccional como la del hombre que casca a la mujer. Porque esa sí es una lógica casi que unidireccional. La otra ya es mucho más matizada. Mira, para terminar, quiero que veas que es cierto. Mirá lo que yo me había escrito, ¿no? Esta palabra central recuadrada. Niños. Porque creo que en estos asuntos, cuando hablamos genuina y generosamente y comprometidamente de estos asuntos, creo que de un motivo u otro nos seguimos olvidando del más frágil de los eslabones, y son los niños. Porque además nada indica que aún la mujer vulnerada en sus derechos de las formas más atroces no sea también ella misma paradójicamente perpetradora de violación de derechos de sus propios hijos, ¿verdad? Por lo menos nada indica que no pueda ocurrir eso, ¿verdad? Vivimos en un país donde los pobres cada vez son menos, y yo lo vivo como una buena noticia, supongo que tú también, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, dentro de los pobres, los más pobres son los niños. Me parece que con relación a los niños la seguimos corriendo de atrás, y es un asunto que todavía no le estamos pegando, no le estamos acertando con el cascabel al gato. Sí, comparativamente hemos sido un país muy generoso con nuestros jubilados,
y muy avaros y miserables con nuestros niños. Y todo este del triunfo del feminismo del que tú hablabas hoy, como para identificar al año, que yo en líneas generales admito, y en líneas generales te diría que lo vivo como buenas nuevas, ¿no? Con matices, mucho de buenas nuevas, con matices, pero con buenas nuevas. Sí, exacto. Por lo menos yo digo que igual esconde otro asunto, y es el grandísimo retraso que tenemos con los niños. Y sobre eso... Creo que Fernando Filgueira, por ejemplo, es alguien que tiene mucho para decir sobre eso. Mucho para decir, ha estado acá y ha prometido un gran estudioso de estos temas. Más temprano que tarde te vuelvo a exprimir, amigo. Un gusto, Ale. Gracias, Rafael, muchas gracias, de verdad. Ojalá todos podamos ser un poquito mejores, mínimo, nada exagerado, mínimo, un poquito mejores, más problematizadores de las cosas que nos ocurren. Ya ahí ganamos bastante, creo yo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.